Pío Moa, tenemos que meternos ya en la trinchera y ponernos a cubierto pensando en esta llamada ley de memoria democrática que está impulsando el gobierno, ¿o no? Bueno, esta llamada ley, que viene ya de Zapatero, no es más que una remodelación de lo mismo, es una ley que ataca los principios de la libertad de expresión, de opinión, de investigación y de cátedra. Es decir, esta gente quiere imponer su versión de la guerra y del franquismo como una cosa dogmática al estilo de la Unión Soviética, de la Cuba de Castro, etcétera, ¿no? Y como son unos estafadores profesionales, pues le llaman democrática. Es decir, una ley antidemocrática, una ley totalitaria, indiscutiblemente, y tiene otro aspecto, y es también la protección de una versión de la historia que es completamente falsa. Si no fuera falsa, no necesitaría recurrir a una ley totalitaria. En un país democrático no se dice a la gente lo que tiene que pensar sobre su pasado, se permite investigar y defender una posición u otra con toda naturalidad. Y esto es lo que intentan imponer. En cierta medida yo he sido un poco el causante de esto, porque cuando empecé a escribir sobre los orígenes de la guerra y sobre todo el libro Los mitos de la guerra civil, y ahora últimamente los libros sobre por qué el Frente Popular perdió la guerra y la República, pues esto les cambiaba, les destruía todo su argumentario, ¿no? Sí, quiero hacer un pequeño alto en lo que has hablado de democrática. Es que es verdad. Habitualmente se utiliza la adjetivación de democrática cuando algo no es nada democrático. Es que está pasando exactamente así, es la perversión del lenguaje, ¿no? Aquí tenemos a una serie de estafadores, auténticos estafadores, como es el gobierno, empezando ya por su doctorado, ¿no? El doctorado del fulano este. Esta ley viene en parte porque cuando yo empecé a escribir, ellos tenían la partida ganada, no necesitaban ninguna ley. La derecha se había rendido por completo, se había unido a ellos. La izquierda, los separatistas, tenían la partida ganada. Cuando empiezo a escribir estos libros, y sobre todo los mitos de la guerra civil, que tuvo un éxito verdaderamente asombroso, claro, se vieron en peligro. Vieron en peligro sus historias de la guerra porque en esas historias basaban ellos su legitimidad política. Una legitimidad que no tienen de ninguna manera, pero ellos trataban de enlazar la democracia, la transición, con el Frente Popular, que se componía básicamente de sovietizantes y de separatistas. ¿Fue evitable la guerra? ¿Se pudo evitar la guerra? Hombre, se pudo evitar si la izquierda hubiera sido de otra manera. Cuando tenemos un partido como el socialista, que era todavía más radicalmente sovietizante que el Partido Comunista, que eso es curioso, pero era así, pues, y que es un partido además de masas, que tiene una gran influencia y que llega a la conclusión de que lo que necesita es una sublevación armada, una guerra civil, textualmente, y ellos hablaban de la guerra civil con mucho entusiasmo. Pues cuando hay un partido que tiene una gran influencia, que es el más organizado que había en la República, pues claro, la guerra civil es prácticamente inevitable. O sea, este partido se sublevó. Primero practicó un terrorismo brutal, ya desde el año 33-34, y luego se sublevó en octubre del 34 contra la República y para instaurar lo que llamaban la dictadura del proletariado, que no es otra cosa que la dictadura del propio PSOE. Esto además fue especialmente grave porque contó con el apoyo de prácticamente toda la izquierda, desde Azaña, los comunistas, parte de los anarquistas, no todos ellos, etcétera, ¿no? Este intento, esta sublevación fue derrotada. Fue derrotada y esa derrota abría paso a evitar la guerra civil. Lo que hicieron fue organizar el Frente Popular para las elecciones de febrero del 36. Estas elecciones fueron falsificadas, fueron fraudulentas, eso está completamente demostrado. Y a continuación instauraron un verdadero régimen de terror, con cientos de muertos en 5 meses, 300 o más de 300 en 5 meses, y la derecha tuvo que sublevarse, e hizo muy bien en sublevarse. Como decía Stanley Payne, las guerras civiles de USA o de Inglaterra, etcétera,
pues contaron con muchos menos argumentos, con mucha menos justificación que la guerra civil. ¿Y tú ves algún paralelismo entre la situación actual, el PSOE de hoy en día con Sánchez, que viaja a Cataluña a negociar con los separatistas, y la España de entonces, o el momento histórico de entonces? Sí, sí. Esto es un nuevo Frente Popular. No es tan sangriento y violento como aquel. No puede serlo, por otra parte, por muchas razones. Pero su objetivo político es el mismo. Están tratando de disgregar España, de destruir España en definitiva. O sea, la guerra civil y el franquismo se libraron por la continuidad histórica de la nación española. Esto fue la base de todo. O sea, una vez asegurada esa continuidad, era posible diversos regímenes, ¿no? Pero sin esa continuidad, todo se viene abajo. Y esto es lo que están haciendo estos canallas, estos desalmados, fomentando los odios, falseando la historia y además tratando de imponerla por ley. O sea, los más falsarios, los más sinvergüenzas, los más estafadores están dictando la ley en España y están tratando, además, de destruirla. Porque todo lo que ha hecho este fulano y el PSOE ya desde Zapatero fue montar de nuevo un Frente Popular. Entonces, volver a aquello parece que es la ilusión de estos. O sea, yo en mi blog examino ahora una falsificación de otro tipo de la historia que condenan la memoria histórica, pero la condenan hablando de que en la transición los españoles se reconciliaron, los partidos se reconciliaron, todos acordaron no tirarse los muertos unos a otros, etc. Esto es falso por completo. O sea, la transición se organizó desde el franquismo y no podía organizarse de otro modo, porque el antifranquismo fue siempre antidemocrático, siempre, y lo sigue siendo. Los antifranquistas se organizaron y lo organizan además de una manera muy democrática, es decir, mediante un referéndum. El referéndum de diciembre del 76. El referéndum de diciembre se hizo desde la ley a la ley, o sea, la democracia desde la legitimidad histórica del franquismo a la legitimidad democrática y naturalmente no podía ser de otra manera. Entonces, la oposición, que ahora a veces la pintan como muy razonable, etcétera, la oposición se llamó a sí misma democrática, claro, eso no cuesta nada, pero estaba organizada en torno al Partido Comunista y al Partido Socialista, que demócratas no han tenido nunca nada en su historia. Tío, una pregunta, concluimos. Aparte de tu blog, en el que escribes con frecuencia y con mucho interés para todo el mundo, ¿estás trabajando en algún libro? ¿Estás preparando algo? ¿Tienes algo en cartera para lanzar? Sí, bueno, debo decir primero que el libro más reciente, que es sobre la Segunda República, va por la 5ª edición. Es un libro de hace poco tiempo, y lo cual me alegra mucho, claro. Eso va contra la ley de estos mangantes, ¿no? Y luego, hablo de esta manera porque me parece en España existe un excesivo respeto a lo que no es respetable. Y cuando se respeta lo que no es respetable, se pierde el respeto a lo que sí lo es, que es justamente lo que está ocurriendo. Y estoy trabajando en otro libro que es sobre la gran época de España, el siglo XVI fundamentalmente, ¿no? Que claro, es una época sobre la que se ha mentido también y falseado de una manera salvaje, ¿no? Mediante la leyenda negra. La leyenda negra tiene una influencia enorme hasta el siglo actual, pero enorme, y la leyenda negra es la base de todas las maniobras que se están haciendo, políticas que se están haciendo. Primero, falsificando lo que fue el franquismo, que salvó a España de la destrucción realmente, y en segundo lugar, fomentando la disgregación. Observe que el PSOE, desde Zapatero, y ya desde antes, pero sobre todo desde Zapatero, es un partido que ha estado conchavado siempre con los separatistas y con la ETA. O sea, Zapatero rescató a la ETA, que estaba en la ruina gracias a una de las pocas políticas acertadas que tuvo Aznar, y la rescató, la legalizó a sus restos, le dio dinero público, legalidad, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y nadie protestó. Y el PP de Rajoy se unió a la cosa, igual que se unió a la memoria histórica y se ha unido a todas las iniciativas de este partido, que es el partido más criminal de la historia de España y el más corrupto. O sea, la historia de sus robos, de sus rapiñas y de
sus checas, etcétera, es espeluznante, ¿no?